Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de termodinámica química en este formato virtual. Vamos a continuar en el capítulo de relaciones fundamentales, el primer capítulo, y recordando un poco, vimos al principio un montón de fórmulas tratando de obtener relaciones entre la primera y la segunda ley, presentamos nuevas propiedades termodinámicas, en particular la energía libre de Gibbs. Y a continuación logramos construir ecuaciones generales de dos de las propiedades termodinámicas más utilizadas en nuestro foco principal, que es los procesos. Me refiero a las ecuaciones generales de entropía y entalpía que vimos en el capítulo o en la sesión pasada. A continuación vamos a continuar de estas relaciones fundamentales para aprovechar de visualizar otro aspecto importante para esta asignatura, que es el concepto de equilibrio. Algo que vamos a ver principalmente, o vamos a trabajar con él en la segunda gran parte de esta asignatura. El concepto de equilibrio, en primera instancia, es algo que ustedes han trabajado, pero vamos a tratar de refrescar. El concepto de equilibrio termodinámico, la definición, se entiende cuando es el estado donde todas las propiedades macroscópicas permanecen constantes. O sea, básicamente es muy similar al concepto común de equilibrio, ¿no es cierto? Básicamente de mantener el equilibrio estático, pero aplicado a procesos, es el estado, ¿no es cierto?, en el cual todas las propiedades se mantienen fijas, no cambian, pero a nivel macroscópico. Obviamente a nivel microscópico muchas cosas siguen moviéndose, pero desde el punto de vista macroscópico, es decir, si yo quiero medir la presión, la temperatura, el volumen, la entalpía, etcétera, etcétera, si yo llegara a medir esas condiciones en el estado de equilibrio termodinámico, se mantendrían fijas. Y esto va de la mano de otro concepto muy importante que ustedes han visto, que es el concepto de proceso. Y un proceso, a la luz de lo que estamos viendo, ¿no sé?, es posible definirlo como el cambio de estado de un sistema desde un estado inicial hasta un estado obviamente final. Por lo tanto, el proceso en sí es la antítesis, es el opuesto del concepto de equilibrio, pero ambos están conectados. Es decir, inicialmente podemos tener un estado de equilibrio, se genera un proceso, por lo tanto se saca del equilibrio y se genera una transición, un cambio entre un estado inicial y un estado final, pero al final vamos a tener nuevamente un estado de equilibrio termodinámico. Por lo tanto, tal vez podemos reflejar esto de una mejor manera utilizando un gráfico. Un gráfico donde puedo colocar aquí, por ejemplo, el tiempo. Y aquí cualquier propiedad macroscópica, por ejemplo, la presión, la temperatura, el volumen, la entalpía, la entropía, etcétera, etcétera. Cuando se inicia en tiempo cero, lo que tengo, ¿no es cierto?, es un estado inicial de equilibrio, nada se cambia, hasta que se inicia el proceso. Y el proceso obviamente lo que hace es modificar las condiciones, modificar las propiedades, y en este caso la propiedad M la va a modificar hasta, ¿no es cierto?, que el proceso llega a su fin y nuevamente la propiedad M se mantiene estable y se alcanza
un nuevo estado de equilibrio. Por lo tanto, de aquí hacia allá puedo decir que tengo estado de equilibrio y en esta etapa tengo el proceso. Por lo tanto, ambos conceptos están anillados, están relacionados. El proceso, ¿no es cierto?, como la etapa dinámica, la etapa de cambio de estado, ¿no es cierto?, y finalmente vamos a alcanzar otro equilibrio. Ese es el concepto, digamos, del equilibrio termodinámico aplicado a un proceso. El final de un proceso debe tender a un equilibrio termodinámico. Ahora, ¿cómo puedo visualizar estas componentes a través de las propiedades termodinámicas que hemos visto o que conocemos? Existe una que me va a decir claramente en qué o cómo debe suceder este, ¿no es cierto?, movimiento. Y eso lo vieron ustedes en termodinámica general y en particular lo vieron a través de la segunda ley de la termodinámica. Y aquí aparece la propiedad, ¿no es cierto?, estrella, que es la entropía. Hay uno de los postulados en particular que es el interesante, y ese es el postulado que dice que todo proceso, mejor escribamos en notación matemática, para todo proceso se debe cumplir que el cambio total de la entropía del universo debe ser igual, mayor o igual que cero. Si yo tengo un sistema donde está ocurriendo un proceso, fuera de este proceso o de este sistema voy a tener mi alrededor. Lo que dice este enunciado de la segunda ley establece que el cambio de entropía del universo, que es el total, se puede interpretar como el cambio de entropía del proceso más el cambio de entropía de los alrededores. Y esto tiene que ser mayor o igual que cero. Creo que recordarán perfectamente ese postulado de la segunda ley. Es uno de los más relevantes, porque establece que todo proceso que ocurra en la naturaleza debe cumplir con incrementar la entropía total del universo. Y hay implicancias muy interesantes de eso. Eso me dice que si la entropía o mi proceso disminuye la entropía, entonces debe incrementarse la entropía de los alrededores, de tal forma que el cambio total de entropía sea siempre mayor o igual que cero. Bueno, eso ustedes lo vieron en termodinámica general y ahora lo estamos recordando para aplicarlo acá. Y esto, formalmente o en la formalidad, se establece como, lo vamos a poner acá, ¿no es cierto?, el cambio total de entropía del universo debe ser igual, mayor que cero. Este es el enunciado formal, ¿no es cierto?, de este postulado que es sumamente relevante de la segunda ley, porque me define en qué dirección deben ir los procesos. Si un proceso va en la dirección que la entropía total del universo disminuye, entonces lo que me dice esta ley, ese proceso es muy pero muy poco factible. Por lo tanto, todo proceso que ocurre de esta forma, ¿no es cierto?, y alcanza el equilibrio, debe cumplir con que la entropía del universo debe ser mayor o igual que cero. Y en este momento, cuando se alcance el equilibrio, obviamente la entropía del universo debe mantenerse fija, por lo tanto, el cambio de entropía del universo debe ser igual a cero. Por lo tanto, de esa forma me queda amarrado que todo proceso debe ocurrir en esto. Ahora, ¿cuál es, si bien es muy interesante, en la práctica, esto me requiere calcular la entropía de mi proceso y además la entropía de todos los alrededores, lo cual generalmente es una pega imposible.
necesitamos visualizar algo que sea un poco más simple y que ojalá dependa solo del proceso que estoy llevando a cabo. Y es aquí como vamos a ver cómo la energía libre de Gibbs, esta nueva propiedad que acabo de presentar, va a jugar un rol importante. Vamos a visualizar lo siguiente y hacer un poco de ecuaciones. Si tengo, vamos a pensar sea un proceso en un sistema con intercambio de energía reversible con los alrededores. ¿Y por qué intercambio reversible? Bueno, porque ahí tenemos los modelos matemáticos que podemos aplicar. Por lo tanto, se trata básicamente de tener un proceso en un sistema y en el cual tengo interacción de calor y tengo interacción de trabajo con los alrededores, pero de una forma reversible. ¿Qué dice la segunda ley? El proceso, aquí tengo el proceso, aquí tengo los alrededores. Lo que dice la segunda ley es que el cambio total de entropía del universo debe ser mayor o igual que cero. Y esto se interpreta como el cambio de entropía de mi proceso, que lo voy a dejar solo como ds, más el cambio de entropía de los alrededores debe ser mayor o igual que cero. Pero el cambio de entropía de los alrededores está asociado al flujo de calor. ¿Cómo está asociado? Como es un flujo de calor reversible, entonces lo que tengo es que, de acuerdo a la ecuación de Clausius, que el cambio de entropía es igual a dQ partido por T. Esa es la ecuación de Clausius que establece o definió la entropía en función del flujo de calor dividido por la temperatura. Por lo tanto, si yo le quiero aplicar esta fórmula a los alrededores, entonces el flujo de calor, ¿no es cierto?, lo voy a pensar o lo voy a mirar desde el punto de vista de los alrededores. Como este es el cambio de entropía de los alrededores y este flujo de calor yo lo estoy manejando conceptualmente mirado desde el proceso, ¿por qué? Porque tengo una convención de signo. Si el calor sale del proceso es negativo, esa es la convención, y si entra es positivo. Sin embargo, ahora tengo que mirarlo desde los alrededores y los alrededores lo ven al revés. Es decir, si el flujo de calor sale del proceso, a los alrededores ingresa. Por lo tanto, aquí se me suma un signo negativo. Si reemplazo esto acá, me dice que el cambio de entropía del proceso y reemplazo el diferencial de entropía de los alrededores por dQ partido por T mayor o igual que 0. Voy a multiplicar esto por la temperatura, entendiendo que la temperatura es absoluta, por lo tanto es siempre positiva. Al multiplicar por la temperatura no cambia el signo de la ecuación y esto me queda TdS menos dQ mayor o igual que 0. Y aquí recuerdo de la primera ley que dice que dU es igual a dQ menos dW. Por lo tanto, puedo reemplazar dQ. Voy a borrar todo esto que está acá. Vamos a continuar con lo que tenemos aquí. Simplemente eso. Si reemplazo, esto me queda TdS menos dQ y dQ es paréntesis dU. Reemplazando esto paso el dW más dW. Todo esto es mayor o igual que 0.
Pero recuerden que estamos en un supuesto de una transferencia de energía reversible, y como es reversible, el diferencial de trabajo es igual a P de B. Esto es reversible. Reemplazando, y nuevamente, a pesar de que partimos de un supuesto de intercambio de energía reversible, resulta que llegamos a una ecuación en la cual solo hay propiedades de estado. Por lo tanto, es independiente de la trayectoria. Por lo tanto, no depende si es un proceso reversible o no. Esto es independiente del trayecto. Nuevamente nos encontramos con una ecuación, o en este caso una inecuación, que es totalmente general. Y voy a hacer lo siguiente, porque hasta el momento tengo una relación entre presión, volumen, energía interna, entropía, que no me sirve mucho, es muy complicada. Pero pensando en el concepto de equilibrio, voy a pensar que vamos a relegar esto a procesos a presión y temperatura constante. Porque muchos de nuestros procesos ocurren de esa forma. Tratamos de mantener la presión y la temperatura fija. Si es así, entonces puedo hacer el siguiente arreglo. La temperatura entra al diferencial, por lo tanto me queda Ts menos Du. La presión entra al diferencial y me queda P por V mayor o igual que 0. Y tengo una suma resta de diferenciales. Se puede agrupar en un solo diferencial como Ts menos U menos Pb mayor o igual que 0. Y esto lo voy a rearreglar. Ts menos U más Pb mayor o igual que 0. Pero esto lo conocemos, se llama entalpía. Voy a continuar acá. Por lo tanto, me queda que el diferencial de Ts menos H es mayor o igual que 0. Pero aquí recuerdo la definición de la energía libre de Gibbs que vimos en la sesión pasada. Ahí está. Por lo tanto, lo que tengo acá es el negativo de la energía libre de Gibbs, y esto me queda menos dG es mayor o igual que 0, multiplico por menos 1, y me queda que el dG debe ser, cambia el signo, ¿no es cierto?, menor o igual que 0. Lo interesante de esto es que queda todo condensado en una sola propiedad, que es la energía libre de Gibbs. ¿Y qué me dice esto? Que cualquier proceso que ocurra a presión y temperatura constante debe necesariamente disminuir la energía libre de Gibbs. ¿Y por qué es interesante? Porque aquí no me aparecen los alrededores. He dejado los alrededores de lado porque realmente es muy complicado si tengo que estar estimando la entropía de todas las cosas que están en el universo. Aquí me queda solo la energía libre de Gibbs de mi proceso, siempre y cuando, ¿no es cierto?, la presión y la temperatura se mantengan fijas. Por lo tanto, voy a volver al gráfico que vimos anteriormente, al gráfico que vimos del proceso con tiempo, y voy a colocar aquí la propiedad que ya sabemos que controla esto, que es la entropía del universo. El proceso ocurre, ¿no es cierto?, de una forma que parte en el tiempo cero y alcanza un tiempo en el cual alcanza, ¿no es cierto?, el equilibrio. Por lo tanto, acá voy a tener equilibrio, y aquí tengo mi proceso. Lo que me dice, ¿no es cierto?, la segunda ley, y que analizamos anteriormente, es que la entropía del universo debe aumentar hasta que alcanza en el equilibrio su máximo valor, ¿no es cierto? Aquí tengo la entropía del universo máxima. Y en ese momento la entropía del universo mantiene su valor y alcanzamos el equilibrio.
Lo que nos dice esta última relación es que la energía libre de Gibbs, por otro lado, debe disminuir. Para un proceso a presión y temperatura constante, la energía libre de Gibbs debe necesariamente disminuir hasta, ¿no es cierto?, alcanzar el equilibrio en el cual se mantiene constante. Por lo tanto, lo que tengo acá es el G mínimo. La gran diferencia de esto es que esta es la entropía de todo el universo, considerando Júpiter y Andrómeda, etc. En cambio, esto es solo la energía libre de Gibbs de mi proceso. Por lo tanto, aquí tengo, ¿no es cierto?, que el cambio de entropía del universo es mayor que cero y finalmente el cambio de entropía en el equilibrio es cero. Y aquí lo que tengo es que la variación de la energía libre de Gibbs es menor que cero y finalmente llegamos al equilibrio con dg igual a cero. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, la presión y la temperatura se mantengan fijas. Si es un proceso en el cual la temperatura cambia o la presión cambia o ambos cambios, entonces esto no se cumple y lo único que se cumple es eso que está allá. Esto se cumple siempre. Pero para estos procesos a presión y temperatura tenemos la gracia que existe una propiedad, que es la energía libre de Gibbs, que nos describe cómo debe ocurrir el proceso en la dirección que la energía libre de Gibbs disminuya hasta alcanzar un mínimo. Si la energía libre de Gibbs aumenta, entonces esto nos dice el proceso muy probablemente no puede ocurrir. Bueno, con esto en el fondo logramos entender que para el equilibrio, para alcanzar el equilibrio, ¿no es cierto?, y la dirección en que el proceso debe ocurrir, debe ser siempre en la dirección que la entropía del universo aumente hasta alcanzar, ¿no es cierto?, un máximo de entropía, pero tenemos la gracia ahora que para cualquier proceso que ocurra a presión y temperatura constante, la energía libre de Gibbs del proceso, solo del proceso, debe disminuir hasta alcanzar un mínimo. Y ese mínimo será el equilibrio. Nos vemos.